momento te damos gloria y honra que nos bendices y nos guardas. Nos ayudas, Dios, y podemos estar tranquilos, quietos y reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, te pedimos en completa consistencia. Queremos estar en tu voluntad. Queremos estar reconociendo, Dios, tus instrucciones a nuestras vidas. Queremos estar siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. Queremos estar comprobando cuál es tu verdadera voluntad, la buena voluntad, la voluntad que procede de ti, que es perfecta, que es agradable. Dios, que aprendamos a poner nuestros cuerpos en sacrificio vivos delante de ti, que podamos vivir para tu gloria y tu honra, que podamos estar contentos, gozosos en nuestros corazones por la maravilla, Dios, de lo que es la redención de nuestras vidas, de esa suficiente redención que lograste por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, que en estos momentos podemos levantar, Dios mío, tu palabra, Señor, como parte de este servicio en línea, Señor, pero también unido con los hermanos, unido con aquellos, Señor, que honran tu nombre. Gracias, Padre, en estos momentos te damos la gloria y la honra a ti. Bendícenos y aclara nuestros pensamientos, aclara nuestro entendimiento de lo que nos dice tu palabra, para que escuchemos bien tu voz y podamos, Señor, estar contentos, alegres que nos has hablado, que has instruido nuestras vidas, que nos has llevado a conocerte. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchos saludos a los hermanos de la iglesia Racine Bible Church. Hoy es un día muy especial en la iglesia Racine Bible Church, ya que ha abierto sus puertas por primera vez desde este comienzo de esta contingencia, y le pedimos a Dios que por todas estas familias que pudieron llegar y las que pudieron a servir ahí, que puedan mantenerse sanas, y damos saludos a todos los hermanos de Esperanza Viva, que el Señor les bendiga. Le hemos extrañado muchísimo y pronto estamos orando al Señor que ya pronto podamos estar reunidos en nuestro lugar de reunión. También le damos saludos a las iglesias que se conectan para estar con nosotros en línea, a la iglesia de Cuernavaca, también a la iglesia de México, de la Ciudad de México. Sabemos que hay varias personas que nos están viendo, personas que son familiares, personas que son amigos, allá en Campeche, en Yucatán, en Puerto Rico, en Colombia. Muchos saludos a todos. De verdad estamos muy contentos que puedan ser partícipes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que pongan atención a la palabra de Dios, que es sobre todas las cosas el propósito de lo que hacemos, el propósito de que por qué levantamos en alto la autoridad bíblica, porque es muy necesaria para nuestras vidas, porque Dios es merecedor de ella, porque es importantísimo para nuestros fundamentos, para poder resistir estos tiempos difíciles. Es muy importante estar cimentados en la palabra de Dios. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con el libro de Primera de Pedro. Estamos estudiando Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos del 17 al 21. Primera de Pedro 1, versículos del 17 al 21. Y vamos a leer esta porción bíblica y ya vamos a explicar de qué se trata con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos ilumine y nos enseñe. Primera de Pedro 1, versículos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios: y si invocáis
por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay palabra tan hermosa, tan gloriosa, y que sea así para cada uno de nosotros en la edificación de nuestras propias vidas. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de la redención incomparable. Ese es el título de esta predicación, redención incomparable. La realidad de la redención. Vamos a ver qué se refiere esto, la palabra de Dios, cuando estamos estudiando acerca de la redención. ¿Cómo podemos estar nosotros anclados en la verdad de la redención? ¿Qué significa eso para nuestras vidas? ¿Cómo trae eso seguridad a nuestras vidas? ¿Cómo trae eso verdad a nuestras vidas? Sostén, fundamento para nuestras vidas. Contestar las siguientes preguntas es muy importante para nuestro fundamento en cuanto a la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para quién murió Cristo? Esa es la primera pregunta. ¿Para quién murió Cristo? Cristo murió en la cruz. ¿Para quién? La segunda pregunta, ¿qué fue lo que logró Cristo en la cruz? Y entonces nos encontramos en una pregunta que nos lleva a otra pregunta. Regresamos, ¿para quién murió Cristo? ¿Qué fue lo que logró Cristo en la cruz? ¿Para quién murió Cristo? Y esas dos preguntas nos vamos a estar relacionando este tema de la redención. Uno de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia se llama la expiación limitada. Y la expiación limitada tiene que ver con la forma que se expiaba por el pecado en el pueblo de los judíos. De la forma de sacrificar animales, sacrificio de animales en aquel tiempo para llevar a cabo una expiación, llevar a cabo fuera del pecado de esa persona. Esa expiación es lo que logra nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y la doctrina de la gracia lo enseña como una forma limitada, y vamos a explicar a qué se refiere esto. Primero entendamos qué es la palabra redención, cómo utiliza el Nuevo Testamento la palabra redención. Redención, en primer lugar, dice que es una transacción de una compra. Usted va a la tienda y usted escoge un objeto y usted entonces se dirige a pagar por ese objeto. Hace una transacción. Y ya con esa, cuando ya le aceptan su tarjeta de crédito o su dinero en efectivo, ya se completó esa transacción. Eso es redención. Esa es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, en el griego, que dice agorazo. Así se pronuncia esa palabra en el griego. Otra palabra que es muy similar a agorazo es el ex agorazo, que implica de comprar en el mercado para llevar afuera del mercado. Vas a la tienda, vas al mercado a comprar algo, un objeto, lo compras y lo sacas del mercado, lo llevas fuera del mercado.
Esa es la segunda palabra que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la redención. Nosotros lo leemos y probablemente dice redención en nuestra traducción, pero cada una de esas puede tener una palabra en el griego muy diferente para llevarnos a un significado mucho más profundo. La tercera es litro. Esta palabra significa no solamente llevar fuera del mercado, que equivale a llevarnos fuera del pecado, sino para hacernos libre del mercado o hacernos libre del pecado. Dios redime con el propósito de que Cristo ha comprado con su propia sangre, nos ha removido del pecado, usando las palabras del Nuevo Testamento, y nos ha dado libertad del pecado, y nos ha hecho libres. Así que si el Hijo os hiciere libre, si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios en Juan, seréis verdaderamente libres. Este es el tema de la redención, cómo Dios lleva a efectuar la redención cuando Cristo muere en la cruz. Hay tres interpretaciones en general acerca de la redención y hay unas mucho más populares que otras, pero vamos a ver las tres y entonces vamos a escoger una que va de acuerdo con la palabra de Dios. Una es que Cristo murió por todos. En cualquier momento ese murió por todos equivale, cualquier persona puede entrar en el reino de los cielos. Cristo muere por todos. Esa es la primera de las interpretaciones. La segunda dice, Cristo muere por los escogidos, los elegidos, y recibe todos los que Él compra. Acuérdense que esa es la palabra de redención. Él compra. En la primera interpretación, Él muere por todos, pero solamente recibe algunos. Aquellos que van a creer, aquellos que van a seguirlo a Él. En el segundo, solamente muere por los elegidos. Solamente muere por aquellos que Él mismo va a redimir y los va a recibir 100%. En esa interpretación, Él muere 100% por los elegidos y recibe como una transacción completa, recibe 100% de los que Él murió. Tercero, muere por todo el mundo y todo el mundo entonces es salvo, incluyendo los ateos. Esa es la tercera interpretación que hay popular acerca de la redención. El problema es, para empezar con el tercero, el problema del tercero es que sabemos que los caminos del Señor son angostos y que la mayoría, dice la palabra de Dios, camina en el camino ancho, en el camino que lleva a perdición, en el camino que lleva a la impiedad, a comportarse en contra de Dios, el camino que aborrece a Dios. Sabemos que la mayoría anda en ese camino, por lo tanto podemos rápidamente eliminar esa interpretación diciendo no todo el mundo es salvo por el sacrificio de Cristo Jesús, puesto que la mayoría revela que no cree en Cristo, la mayoría revela que no está siguiendo el camino angosto. Entonces nos quedamos con la interpretación número 1 y la interpretación número 2. Si Cristo murió por todos y solamente recibe algunos, entonces no es una transacción muy justa, no es una transacción muy completa, porque va a morir Cristo por todos a ver si algunos se salva. No es una transacción muy completa y no es una transacción justa. Entonces podemos ver que posiblemente, y podemos encaminarnos a la posición número 2,
que es la posición que yo voy a estar desarrollando, es la posición de que Cristo muere por aquellos que van a creer en el nombre de Cristo Jesús solamente. Y por eso se llama expiación limitada, porque Cristo muere exactamente por usted y por mí. Le pone nombre y apellido por la persona que está muriendo. Ya eso es un concepto muy diferente al concepto que hemos conocido normalmente. Así que eliminamos la 3, posiblemente eliminamos la 1 y nos quedamos con la 2 por ahora, y más adelante usted puede llegar con el conocimiento de la palabra de Dios al la verdadera opción. ¿Qué significa redención? Dice John Murray, es un teólogo de Escocia. En su libro La redención consumada y aplicada, en primer lugar dice, no significa la cualidad de redimible. ¿Qué significa eso? Que no significa que una persona pueda sencillamente ser redimible, sino que seamos situados en una posición, que no sean situados o puestos en una posición que sean redimible, sino que significa que Cristo adquirió y compró la redención al 100%. Cristo Jesús murió exactamente por aquellos que iban a ser salvos. Esta es la nota triunfante del Nuevo Testamento. Cada vez que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla acerca de la redención, está tocando la misma nota, está tocando la misma consistencia, la misma forma. Es como diferentes productos con el mismo sabor. Estás comiendo diferentes cosas, pero te saben lo mismo. Así la palabra de Dios enseña este tema de la redención, y lo enseña con la idea de que es triunfante la victoria de Cristo haber comprado en la cruz todos estos pecadores al 100%. Cristo nos redimió para Dios con su sangre. En Apocalipsis 5:9 nos dice, Él obtuvo eterna redención, nos dice en Hebreos 9:12. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no vino a poner a la gente en una posición para redimir, sino que logró exactamente la redención, una transacción justa. Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Este es el cuidado que deben de tener los pastores por la iglesia de Dios. ¿Por qué deben de tener un alto cuidado los pastores por la iglesia de Dios? Porque Él la compró con su propia sangre. Ya entonces da una muy alta propósito de por qué los pastores deben de tener mucho cuidado con la grey, con la iglesia de Dios. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Nosotros estamos en Cristo por la obra de Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría. Dios se hizo para nosotros sabiduría, justificación y santificación y redención. Este es uno de los temas favoritos de la palabra de Dios, para que nosotros seamos enriquecidos el conocer esto. Más para los llamados,
Si estamos en 1 Corintios 1:30 y vamos unos versículos atrás, vamos a encontrar ahí a los llamados. Y los llamados es otro término que la palabra de Dios utiliza constantemente para referirse a todo aquel que Cristo Jesús ha llamado con su voz. Y aquellos que Cristo Jesús llama del estado de muerte eterna, los trae a vida, puesto no pueden resistir el poder de resucitar de entre los muertos, de hacer vivir a aquellos que están muertos. Ese es el poder de Cristo Jesús. Estos que Él ha llamado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si algo podemos estar gozándonos, si algo podemos estar completamente alentados, es por la sabiduría de Dios en la redención del ser humano. Esa transacción justa que hizo Dios con la persona de Cristo Jesús. Otro versículo más, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición Él mismo. Cristo tomó en sí el ser maldito por aquel que va a ser bendecido, por aquel que va a ser recipiente de la gracia de Dios. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo Jesús tomó en sí esa maldición para que aquellos que son redimidos, comprados, ya no sean malditos. Esto es algo glorioso. Esto es una transacción directa de uno por uno. Cristo por usted. Cristo por todos los pecados de toda su vida, presente, pasados y futuros. Es una transacción directa. Es el perfecto Hijo de Dios, el suficiente Hijo de Dios. Hace una transacción completa por usted y lo compra y lo declara justo delante de Dios y lo trae para ser santificado, para ser llenado de las riquezas de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1 nos enseña esto una y otra vez en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cada vez que se menciona esto es perdón de pecados. Esta redención por su sangre es el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fuimos perdonados en Cristo Jesús por su sangre, según las riquezas de su gracia. Cristo no solamente compra a una persona, sino compra para Él un pueblo entero, una nación santa, gente que va a vivir para Él, con Él por la eternidad, gente que santifica Él, purificándolo Él mismo. Esto es glorioso. Si vamos unos versículos antes para que entiendan mi posición en cuanto a la redención, en los versículos 4 y 5 de capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todo este plan viene desde antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Dios nos predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto porque Él quiso. Todo esto porque le da gloria y honra a Él. Todo esto para santificar su nombre, para llevarlo en alto. Y todas sus criaturas debemos de decir amén, amén, gloria a Dios, porque Él es exaltado.
Gloria a Dios, porque no se trata de mí, se trata de Él. Mi existencia es para que Él sea adorado, para que Él sea exaltado. Colosenses 1 nos enseña en el versículo 13 y 14, Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo Jesús nos ha comprado con precio de sangre, de su propia sangre. Él nos ha redimido y nos ha trasladado, nos ha puesto en un lugar completamente seguro, anclado en la verdad de Dios, en la fidelidad de Dios. Nos ha declarado justos, nos ha declarado santos y nos va a glorificar. Todo esto por medio de habernos adoptados en su familia, habernos hecho coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué tanto beneficio? ¿Por qué tanta gloria? ¿Por qué tanta honra para un ser humano? Si no es porque la gracia de Dios sobreabunda, si no es porque desde su voluntad, su gran amor, de tal manera nos ha amado que ha decidido Él derramar toda esa bendición sobre cada uno de los seres humanos que Dios ha redimido. ¡Qué glorioso! El que ha sido redimido sale en libertad. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eres libre cuando Dios te ha hecho libre. Cuando el Hijo te ha declarado libre, es porque ya no tienes condenación en tu nombre, en tu ID, en tu persona. No existe ninguna condenación que te ate, que te lleve a estar cuestionando. Cristo en la cruz nos redimió. La salvación es para todo tipo de persona, toda nación, toda lengua, todo tipo de persona está incluido, todo color, todo tipo de persona está incluido. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta salvación es para todo hombre sin distinción de persona, de toda tribu, de todo lugar. Dios ha escogido levantar un pueblo para su gloria y su honra. Pero aquí está la condición: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto de invocar no lo puede hacer nadie aparte de la fe, y la fe es un don de Dios. Nadie puede invocar el nombre de Dios. Usted ha sido salvo desde antes de la creación del mundo. Usted fue salvo hace 2000 años cuando Cristo hizo la transacción aquí en la tierra. Y usted seguirá siendo salvo 10,000 años, 100,000 años desde ahora. Dios ha hecho una transacción pura, segura, estable por medio de la persona de Cristo Jesús. Por esto, hermano, el Apocalipsis está lleno de las glorias venideras de Cristo Jesús. Cuando se levanten aquellos vestidos en blanco y las potestades de los cielos, del universo, de las galaxias, se levanten y digan: ¿quiénes son estos hombres y mujeres vestidos de blancos? Y todos tengan que postrarse y decir: gloria a Dios, al Cordero de Dios, porque Él fue inmolado, porque Él llevó a todos los pecados de toda esta gente e hizo y compró para Él un pueblo santo para su gloria y su honra. Gloria a Dios por toda esa sabiduría, porque los ángeles no pueden recibir ese poder de decir: gloria a Dios porque me ha salvado. Solamente los seres humanos que han sido redimidos pueden verdaderamente postrarse y orar a Dios y decirle: gracias porque me ha salvado. Gracias
porque me has redimido. Gracias porque me compraste, me sacaste de esa esclavitud. Y ahora seguimos con el pasaje de Primera de Pedro. Y si invocáis por Padre, en el versículo 17, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si invocáis por Padre, estás hablando del Padre de Cristo Jesús. Si estás invocando su nombre, si estás llamándole a Él y le dices Padre, a Él que no hace acepción de personas porque todo lo que hace es justo, porque es perfectamente bueno. Entonces, en esta peregrinación, mientras usted esté aquí en esta vida, 30, 50, 70 años más, conducíos en temor. Y todo esto viene del último punto que estuvimos estudiando, de ser santo, porque Él es santo. En los versículos que estuvimos estudiando el último domingo, el pasado domingo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis, escuche muy bien, redimidos, fuisteis hechos libres completamente. ¿Libres de qué? De la extensión de toda nuestra manera de vivir, de toda nuestra forma de vivir. Fuisteis hechos libres de vuestra manera de vivir, fuera del mercado. Esa es la palabra que se está usando ahí. Fuera del mercado, fuera de la esclavitud del pecado. Esta esclavitud del pecado que obtuviste cuando naciste en este mundo por medio de tus padres, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está corrupta por el pecado que hemos heredado cuando nacemos. Oh, pero gloria a Dios porque hemos sido hechos libres en esta redención incomparable, no con cosas corruptibles, nada que ver con cosas de este mundo, ni con oro ni con plata, ni con las joyas más preciosas de este mundo. Cristo no fue recolectando dinero para ver cuántos podía sacar de este mundo. Cristo fue la ofrenda especial, la ofrenda incomparable. Y he aquí el método de la redención. Si no, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa como de un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. Este es el valor completo por tu rescate. El valor completo por la redención de tu vida, de mi vida. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús no pagó $10 por ilustrarlos, para recibir un centavo de pecadores. Cristo pagó $10 para recibir $10 de pecadores. Fue una transacción justa, completa. Por eso conducíos en amor. Conducíos en amor, porque si Él es santo, cada uno de nosotros debemos ser de esa manera, planificando todo con la sabiduría que Dios nos ha dado. Ya destinado, en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí donde está la sabiduría. Antes de que Dios creara el mundo, el universo, ya estaba destinado este cordero sin mancha y sin contaminación. Y estaba destinado para usted,
para mí. Ahí es donde debe de volvernos locos esta sabiduría de Dios. Ahí es donde debemos de postrar nuestra vida y decir, Dios, tú eres grandísimo. Tú eres mucho más grande de lo que yo pensaba. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo Jesús vino a esta tierra, se manifestó, apareció en la historia del ser humano, se manifestó por amor de vosotros, por amor a todos aquellos que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo para redimir, para comprar con precio de sangre. Lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años no fue un plan B. Fue el plan que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús no vino a la tierra a ver qué iba a hacer. Cristo Jesús vino a la tierra con una misión de comprar tu vida por medio de su vida. Y su vida necesitaba ser perfecta, sin contaminación. Una vida infinita, una vida que se levantaba todos los días y en su corazón solamente existía el amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su intensidad, todos los días de su vida. Por eso el infinito hombre que se sube a la cruz es suficiente para pagar por todos los pecados de cada uno de los redimidos. Por eso es una expiación completa, completamente justa. Y es la demostración de amor de parte de Dios, ya que fue todo intencional. Dios decidió esto para cada uno de nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hace el Cordero Perfecto de Dios? Pone su vida por los que va a redimir. Y la puso en completa sumisión al Padre. Ese es Cristo, ese es el campeón. Ese es el campeón de Dios, que se sube a la cruz como el Cordero completo, el Cordero divino. Y en el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Escuchen muy bien esto. Fuera de Cristo no puedes creer en Dios. No existe Dios fuera de Cristo. Solamente Cristo Jesús da a conocer al Padre. Él tiene los derechos exclusivos. Y no podemos llegar al Padre si no vamos a través de Cristo Jesús. Fuera de Cristo no puedes creer en Dios. Fuera de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la coronación de Cristo, no podemos tener fe. Cristo está en los cielos, en el trono de Dios y reina con potestad. Cristo fue resucitado, dando así la validación de que cada uno de los pecados que fueron enseñados en la cruz del Calvario, que fueron presentados, ese Cordero que fue inmolado, fue completamente consumido, pagó por todos esos pecados. Y la resurrección es la señal de validación. Dios validó, confirmó que ese sacrificio fue completo, es suficiente. En Hechos 4:12 nos dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro nombre. Ese es el nombre del Hijo de Dios. Jesús fue exitoso en su misión de comprar un pueblo para Él.
Él fue completamente exitoso. La oferta del Evangelio es gratis. Hay una expiación para todo aquel que cree y aquel que invocare el nombre del Señor. Existe expiación para esa persona. Solamente porque Dios lo atrae a Él, lo despierta. Esta es la precisión de la cruz. Esta es la precisión del pago que hace Cristo Jesús. Y esta es la equidad perfecta en la cruz. Cristo paga de uno por uno. Uno por uno. Usted y yo estamos en la mente de Cristo mientras Cristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Tenía toda su mente, todo en su mente, todo conocimiento por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba sufriendo. Pagó exactamente y ninguna gota de su sangre se derramó en vano. Nadie puede arrebatar del Señor, de las manos de Él, aquellos que Él ha obtenido de parte del Padre. Puesto, ¿quién le va a hacer eso a Él? Volvemos al versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es la redención incomparable. Esta redención es para llenar nuestras vidas de gozo. Es para estar con aquellos que dice Apocalipsis 5:9 y cantaban un cántico nuevo. Es para que nosotros estemos gozosos por este canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú Jesucristo fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Padre, en estos momentos te adoramos y te exaltamos. Reconocemos, Dios, que tu palabra es autoridad para nuestras vidas y trae fortaleza. Nos convence de pecado tu Espíritu por medio de ella. Y también, Señor, reconocemos que hay muchas flaquezas en nuestras vidas, pero que te pedimos que seas tú el que fortalezca nuestras vidas para que demos gloria y honra, que estemos gozosos, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, estemos gozosos por esta redención y podamos estar tranquilos que tú eres Dios y que esto que has hecho lo has sellado con tu Espíritu una vez y para siempre, y que lo has anclado en un lugar que nadie puede sacar. Gracias, Dios. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por el Cordero inmolado. Gracias en esta hora. Amén. Dios les bendiga a todos. Saludos. Bendiciones.